Buen día, hermanos. Sean todos bienvenidos a la celebración del tercer domingo de Cuaresma. Les pedimos de la manera más atenta que mantengan sus celulares en silencio para evitar distracciones y celebrar plenamente la misa. Las intenciones para esta misa son: en acción de gracias por Yasmín Samaniego, cumpleaños de Marisela Sandoval, cumpleaños de Marbella Rubio, cumpleaños de José Alonso Beltrán, cumpleaños de Luis Becerra, cumpleaños de Michelle Jiménez. Por la salud espiritual y Manuelita Nogales, Aristeo Miranda, Josefa Holguín, Ciana Paz, Anaís Carabeo, Blanca Durazo, Ileana García, Marisol Rodríguez, Lisette Guerrero, Socorro Aida Carrillo, Eduardo Cota, Pablo Sandoval, Ramón Chacón, familia Jara Salido, familia Sara Tejara, Lupita Rascón, Axel Santiago Castillo, familia Piri Gallegos, Alexis Gámez. Y por el eterno descanso de Antonio Romero Montoya, Antonio Romero, Jorge Gámez, Patricia Moreno, Lorenzo Salas, Enrique Hernández, Jesús René Valenzuela, Luz Alicia Valenzuela, Arturo Efraín, Humberto Cota, Graciela Llanes, Inés Montaño, Petra Cota, Clara Encinas, Manuel Encinas, Camila Padilla, Guadalupe Hernández, familia Cota Moreno, Andrés Noriega, Josefina Daniel, Armando Gálvez, Rafael Márquez, Loreto Hinojosa, Manuel María Flores, Julia Acedo, Conrado Flores, Manuel de Jesús Flores, Abel Rodríguez, Julio César Rodríguez, Agustina Martínez, María Rivera, Martín Encinas, Gilberto Encinas, Luz Martina Miramontes, Rosa Ciapara, Julio César Valenzuela, Norma Lidia Córdoba, César Martínez, José Reyes Amparano, Margarita Fontes, Ramón Paredes, Alfredo Gutiérrez, Martín Alberto, Eduardo Jara, Javier Villa, Ángel Rodolfo Quijada, José Bracamontes, María Jesús Méndez, Mónica Valencia, Juan Castro, María de los Ángeles Rendón, Loreto Cornejo, José Antonio Gámez. Nos ponemos de pie para iniciar nuestra celebración cantando. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios, nueva ley, nueva alianza en la nueva creación. Camina, pueblo de Dios, camina, pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con todos ustedes. Sean bienvenidos a esta celebración eucarística en este tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Nos seguimos preparando para celebrar con gozo la resurrección de nuestro Salvador. Vamos disponiendo nuestro corazón para el encuentro con Jesús, que nos habla en su palabra, que se nos da como alimento. En un momentito de silencio, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna. Mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra. Del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava. Palabra de Dios. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna.
que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón. Haz, Señor, que siempre te busque, pues eres mi refugio y salvación. Tú tienes, Señor, palabras de vida eterna. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. En este tercer domingo del tiempo de Cuaresma, la liturgia nos invita a trasladarnos ahora de la mano de Jesús hasta Jerusalén, hasta el templo de Jerusalén. El primer domingo
junto con Jesús íbamos al desierto. La semana pasada también el Señor nos invitaba a subir a la montaña. Y hoy, como un peregrino anónimo, Jesús sube a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Hoy, a la luz de esta palabra, pudiéramos intentar limpiar un poco la imagen de Dios, la imagen que tenemos de Dios. Porque en muchas ocasiones vamos deformando esa imagen y a veces, en lugar de nosotros ser imagen y semejanza de Dios, queremos que Dios se haga a nuestra semejanza y a nuestra imagen. Hoy la palabra de Dios nos presenta algunos elementos que nos permiten ir purificando esa idea de Dios, esa idea, esa imagen que tenemos de Dios. La primera de ellas, en la primera lectura, nos presenta en el libro del Éxodo a un Dios que hace una alianza con su pueblo, que es el Dios de la ley. Esa ley que no es una imposición, sino un sello, sino un signo que hace que el pueblo se sienta fortalecido por ese amor de Dios. Esos 10 preceptos o 10 mandamientos que Dios le da a Moisés y que Moisés transmite a su pueblo, no es una imposición. Pudiéramos resumir esos misterios en un solo, mejor dicho, esos mandamientos en un solo mandamiento: no volver tus pasos atrás. Al pueblo se le pide no volver a la esclavitud de Egipto. También la ley la pudiéramos nosotros interpretar de esta manera: no volver nuestros pasos de donde nos sacó Jesús, de donde nos sacó Dios. Y entonces esos 10 mandamientos, 7 de ellos son en la relación con los hermanos y 3 en la relación con Dios. Vamos pidiéndole al Señor que nos ayude a meditar eso, que nos ayude a meditar qué tanto cumplo con esos preceptos, esas leyes que a veces son solamente manifestaciones externas del amor de Dios, pero que no van al centro. Y Jesús muchas veces reclamaría eso a los escribas, a los fariseos, a los doctores de la ley, a los ancianos del pueblo. Su religiosidad es solamente aparente, porque cumplen, pero que su corazón está lejos de Dios. Purificar esa imagen del Dios de la ley. Pero también en la segunda lectura se nos habla de otras 2 imágenes, ¿no? ¿Quién es el Jesús o el Dios que predicamos? Dice Pablo. Los judíos piensan que Dios es el Dios solamente de las grandes hazañas, de los milagros portentosos, el que es sumamente fuerte y que es capaz de hacer grandes maravillas. Y ciertamente Dios lo puede hacer, pero no es solamente eso. A veces también en nuestra vida cotidiana tenemos una idea distorsionada de Dios y le pedimos milagros y le pedimos que haga lo que tenga que hacer para que nosotros podamos creer. Le pedimos que si hace algo, que si hace un milagro, entonces vamos a poder creer, entonces vamos a poder ir a su paso. Y por otra parte, los griegos pensaban en un Dios solamente de la sabiduría, un Dios que no se equivocaba, un Dios que tenía todo perfectamente estructurado. Es el Dios de las ideologías. Otra forma también de purificar nuestra idea de Dios es ver qué tanto hemos ideologizado esa relación con Dios o la persona o la figura de Dios. A veces utilizamos a Dios para nuestros fines personales o fines de grupo, incluso aquello que parece así muy bonito o muy obvio o muy cercano, a veces es una distorsión o una manipulación
de la idea de Dios. Y por último, el Evangelio nos presenta la oportunidad de purificar la idea de Dios del culto. Cuando Jesús va a Jerusalén y entra para adorar a su Padre, para hacer oración, se da cuenta de que ese lugar que era destinado para el culto se ha convertido en un mercado. Y entonces Jesús, lleno de una santa ira, empieza a volcar las mesas de los cambistas. Es decir, en aquel tiempo se acostumbraba a llevar sacrificios o ofrecer sacrificios a Dios, pero como no podías ir cargando con lo que ibas a sacrificar, no podías ir cargando con un buey o con una oveja, tenías que comprarla ahí. Y como cuando pagaban con esa moneda romana, tenían que hacer el cambio por una moneda de los judíos para no entrar en impureza. Y entonces se iba haciendo todo un negocio de eso, que era primero un fin bueno, pero que se convierte en algo nocivo. Jesús se da cuenta de eso y entonces tira esas mesas y espanta a todos esos animales. También aquí nosotros tendríamos que pensar cómo es nuestra imagen del Dios del culto. Cuando nosotros participamos en la Eucaristía, cuando nosotros participamos en la liturgia, lo hacemos con un corazón orientado hacia Dios. Cuando nosotros intentamos cumplir con lo que se nos pide litúrgicamente o con lo que nos pide la Iglesia, lo hacemos porque queremos gozarnos con la misericordia, con la gracia que el Señor nos otorga, o quizá somos de aquellos que quieren ganarse a Dios para que Dios se convierta en el esclavo de uno. ¿En cuántas ocasiones hemos visto expresiones como esta, verdad? Es que tenemos una capillita por ahí en la casa. ¿Y a qué te dedicas? Pues me dedico a hacer el mal, me dedico a vender droga o me dedico a hacer el mal, pero eso sí, tengo mi capillita. Querer atrapar a Dios, querer que Dios haga lo que tú quieres, aunque sea algo negativo o algo malo contra tus hermanos. Purificar esas ideas de Dios, a Dios no lo podemos esclavizar a nuestros propios deseos. Hoy la palabra de Dios pues nos invita a purificar esas ideas, esas imágenes de Dios, el Dios de la ley, el Dios de la sabiduría, el Dios del culto. Ojalá que esta palabra, que aunque puede sonar fuerte, nos revela cómo es el corazón de Dios. Es un Dios de gratuidad, es un Dios que se da por ti y por mí, es un Dios que no te exige más de lo que puedes dar, un Dios que camina contigo, un Dios que murió por ti en la cruz. Por eso decía San Pablo, es escándalo para los judíos y locura para los griegos, porque lo que nosotros predicamos es a un Dios que está colgado de la cruz. Y escándalo significa locura, significa que no tiene sentido, que no tiene razón de ser. Bueno, pues ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios en el cual creemos, el Dios que fue derrotado, pero que después triunfó por su resurrección, por la glorificación del Padre que hizo de Él. Pidámosle hoy pues al Señor que nos ayude a ir purificando ese sentido de religiosidad en cada uno de nosotros, en nuestra iglesia. Se lo pedimos en un momentito de silencio. Vamos a ponernos de pie para profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. En nuestro camino hacia la Pascua, presentemos ahora con confianza nuestras oraciones. Vamos a decir: ten piedad de tu pueblo, Señor. Por la Iglesia, por todos los cristianos, que en este tiempo de Cuaresma expulsemos de nosotros todo lo que es contrario o poco coherente con nuestros seguimientos de Jesús. Roguemos al Señor. Por nuestra patria y por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios dirija sus pensamientos y decisiones hacia una paz verdadera, roguemos al Señor. Ten piedad de nuestro pueblo, Señor. Por las mujeres de nuestro país y de todos los países, que en todo lugar reciban un trato de igualdad y de respeto y desaparezca todo tipo de discriminación, roguemos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por los que no han podido venir a nuestra celebración, para que estén presentes en el Espíritu y obtengan también ellos los bienes de Dios, roguemos al Señor. Ten piedad de tu pueblo, Señor. Por nosotros, que vivamos la celebración de la Eucaristía cada vez con mayor espíritu de fe y de oración, y con más amor a Dios y a los hermanos, roguemos al Señor. Oremos al Señor por nuestras necesidades personales, oremos también por nuestras familias, por sus necesidades, roguemos al Señor. También pongamos en nuestra oración este viaje apostólico que ha hecho su santidad el Papa Francisco a Irak, para que el Señor siga fortaleciendo ese mensaje y también tienda puentes entre las diferentes culturas. Roguemos al Señor. Escucha, Dios nuestro, nuestras súplicas y perdona nuestros pecados, para que gocemos siempre de tu perdón y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, te ofrecemos nuestros dones, queremos consagrarlos para ti. Señor, transforma nuestra ofrenda en remedio de eternidad. Recibe, Señor, estas ofrendas y sálvanos, oh Padre, con la fuerza de tu amor. Toma este pan y este vino hoy, Señor, acéptalos desde tu corazón. Atiende los deseos de tu pueblo y al escuchar nuestras plegarias, vuelve hacia ti nuestro corazón, que como incienso suba esta oración.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Ofrenda, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma, y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Ruy y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva, perenne heredad. Si al mirar hacia atrás somos tentados de el
sabio, su lección hágase tu voluntad, y su sangre vertida por nosotros será el precio de nuestra libertad. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, horizontes de paz y libertad. Asamblea de Dios, eterna fiesta, tierra nueva, perenne heredad. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de la eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabeza para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes. Dirige, Señor, los corazones de tus fieles y da en tu bondad a tus siervos una gracia tan grande que, cumpliendo en plenitud tus mandamientos, nos hagas permanecer en tu amor y en el del prójimo, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Con la alegría de haber participado en esta Santa Eucaristía y sintiéndonos llamados a vivir lo que aquí hemos celebrado, vayamos en paz. Que tengan muy buena semana. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando aparece la luz y nos sentimos felices, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén. Cuando nos llegue la muerte y tú nos lleves al cielo, Madre de todos los hombres, enséñanos a decir amén.